Cuando son las 7:25 de la tarde de este jueves 22 de marzo, Día Mundial del Agua, vamos a platicar, porque hoy hemos empezado así, con este tema, con el tema del Día Mundial del Agua. Le hemos dado cuenta de la información que surgió aquí, ¿no? en el estado, con la visita del presidente, en la conmemoración, digamos, oficial del Día Mundial del Agua. Pero vamos a platicar con un hombre que conoce muy bien este tema, porque lo ha trabajado a través de su asociación civil desde hace muchísimos años aquí en Jalapa, y yo le agradezco mucho que haya venido a platicar con nosotros aquí en el estudio de En Contacto por Avant Noticias, en la tercera de En Contacto, a Alejandro de la Madrid Trueba, presidente de la Fundación Salvemos el Agua. Alejandro, bienvenido, buenas tardes. Ángel, muy amable, muchas gracias, es un gusto estar nuevamente aquí en contacto y agradecerte pues que en este día tan importante, yo creo que el más importante para Salvemos el Agua, el Día Mundial del Agua, pues nos hayas invitado aquí a este programa, pues que todo el mundo ve y escucha a través de la radio. Te agradezco de verdad muchísimo. No, al contrario, los honrados somos nosotros. Iniciamos este noticiario con la reflexión que propone hoy la ONU para celebrar el Día Mundial del Agua. Y dice la ONU, la respuesta está en la naturaleza, es decir, revertir, ya dábamos las cifras, ¿no? El gran reto que es dotar de agua potable a millones de seres humanos que hoy en día no la tienen o que les cuesta mucho trabajo acceder a ellas, pues está en preservar, en conservar los recursos naturales, cuidar los bosques, evitar el cambio climático, evitar la contaminación de las cuencas. El reto es enorme, ¿no? Para garantizar el agua como derecho humano, que sería el principio. Definitivamente, y hay que revertir eso. Yo creo que hemos hecho y hemos abusado los seres humanos de manera extraordinaria de este recurso. Platicábamos hace un momento, teníamos el agua disponible y tan común a todos nosotros. Cuando éramos niños, el agua estaba prácticamente en todas partes, en los pozos de agua en las casas. Había generalmente un pozo, se sacaba el agua con una cubeta y ahí teníamos agua para beber, agua limpia. Oye, perdóname, y además hacía un brazo, ¿no? Porque podía uno ahí, ¿no? Sacar agua del pozo y hacía brazo, ¿no? Hacían... ¿Qué ir al gimnasio ni qué nada? Nada. Oye, aparte algo increíble era que el agua estaba limpia. Claro. O sea, la mayoría de los pozos en las casas, en los pueblos, yo recuerdo en Papantla, en casa de mis abuelos, el agua la sacábamos del pozo y la sacaban en una cubeta. Y ahí cuando uno tenía sed, íbamos al rancho con mi abuelo que tenía ganado, pues, sacaban el agua para echar en la pileta, pero si teníamos sed los niños tomábamos agua de ahí. Y eso es algo que ha cambiado, porque hoy tenemos menos agua disponible para consumo humano. O sea, la cantidad de agua es la misma, el agua no se va a acabar jamás. Lo que está pasando con el agua es que hay menos agua disponible para consumo humano. Hemos sido tan inconscientes en todos los niveles, desde a nivel el orden de gobierno principalmente y los ciudadanos, que hoy contaminamos todos los mantos freáticos, estamos contaminando las fuentes superficiales de agua, las fuentes subterráneas. Hoy esa mayoría de pozos que había en los pueblos prácticamente en todas partes están desocupados, porque hoy esos mantos freáticos en muchos casos están contaminados. Es cierto. Hoy el agua pues tiene que tener un valor diferente al que tenía. Hoy el agua es cara, por ejemplo. Y este llamado que hace la ONU, que es importantísimo, es un llamado que hace a todos los países del mundo a celebrar el Día Mundial del Agua, porque aunque no se crea, nosotros lo tenemos que celebrar. Tenemos agua en nuestra casa. Claro. Tenemos el lujo de tenerla fría o caliente. Claro. Y a disposición 24 horas al día. Es un lujo que mucha gente, aunque no se crea, muchas personas no lo tienen. Es cierto. Y realmente tenemos que empezar a hacer conciencia. O sea, eso que platicábamos hoy en la mañana con Víctor Esparza en un desayuno que tuvimos con Canacintra, ese lujo o eso que parecía como que lejano, de que este recurso hídrico no lo cuidábamos porque había mucho en abundancia en todas partes y era barato, pues ahora resulta que no. O sea, ya pasó esos 30 años de cuando éramos niños o casi 40, y hoy tenemos problemas con el agua. Claro. O sea, menos agua disponible para consumo humano. Hoy hay algo que es increíble, agua embotellada. Claro. Sí, es que antes, por ejemplo, las abuelas decían, ¿no? Un vaso con agua no se le niega a nadie, no se le vende a nadie. Pues a alguien se le ocurrió que eso sí podía ocurrir, ¿no? Y es un gran negocio. Que era un gran negocio, exactamente. Y entonces el agua se envasó, se embotelló. Se embotelló y se comercializó. Y Y se hizo carísima. Cuando éramos niños, no sé si recuerdas,
íbamos al rancho y ahí estaba el agua, pero también si no la llevabas en una jícara, creo que se llama. Sí, claro. O sea, algo, es una fruta, no recuerdo el nombre, que se seca, la parte exterior se secaba y pues eso se ocupaba como garrafa. Claro. Y eso era lo que se llevaba, o sea, no había botellas, eso era imposible. Yo recuerdo la primera botella que vi fue una botella de Evian de alguien que había ido a Europa. Y hoy eso es súper común, o sea, hoy la gente corre a la tienda a comprar agua. Claro. Y hoy pagamos en nuestras casas el agua también muy cara. Y estamos pagando mucho además porque, por ejemplo, en el caso de Jalapa, digo, es algo que ocurre en buena, o en todo el país, no lo sé, tú sabes más del tema que yo, pero en Jalapa, por ejemplo, nos cuesta muy caro el no tener agua potable, es decir, el que no podamos con seguridad, con tranquilidad, abrirle a la llave, servirnos un vaso con agua y beberlo. Además de que hay que pagar el agua que llega entubada a la casa, hay que comprar agua embotellada para beber. O sea, estamos gastando 2 veces. Sí, estamos gastando, sí, o quizás hasta 3, no lo sé. Cambiaron los usos y costumbres. O sea, esa agua que llegaba o que teníamos en nuestras propias casas y que llegaba prácticamente por la tubería y se tomaba en muchos casos, pues hoy ya no lo hacemos. O sea, yo creo que el agua de Jalapa tiene una muy buena calidad. Sí. O sea, yo personalmente he estado y he hecho análisis, hemos tomado muestras de agua en algunos de los manantiales en la capital y el agua es buena. Sí. Lamentablemente hoy tenemos un agua cara, que eso es algo que cuando éramos niños era muy, muy barata el agua también. Hoy estamos pagando aguas muy caras. Ayer te platicaba porque hicimos junto con Canacintra Salvamos el Agua hizo un estudio. Este es un estudio que empezamos a hacer y que difundimos el año pasado. Hicimos un estudio de los últimos 10 años de lo que pasaba con el agua en la ciudad de Jalapa. Y hoy en la mañana presentamos la nueva versión, este estudio 2018. Ya bajamos una última gráfica que está publicada en la página de Conagua, la bajamos en la página oficial, conagua.gov, conagua.gov.mx, tarifas, y ahí están estas tablas, todos por si alguien las quiere ver. En la tabla del 2017 aparece Jalapa en el 6º lugar nacional. Esto es increíble. Ganamos un lugar, hace un año estábamos en el 7º, ahora en el 6º. Ahora llegamos al 6º. O sea, 5 ciudades arriba de nosotros que son las más caras. Las más caras. La ciudad más cara del país es Morelia. Ajá. Después Tijuana. Que se entiende porque Tijuana está en una zona desértica, desértica y árida. Claro, árida, claro. León, igual. León, Guanajuato, igual. Es una zona... principalmente el agua viene del subsuelo, entonces hay que subtraerla y hay que potabilizarla. Es agua cara, hay que bombearla. Naucalpan de Juárez en la Ciudad de México, casi a 2.400 metros sobre el nivel del mar. Y Atizapán de Zaragoza, que también es en son las 5 ciudades arriba de Jalapa. Y luego Jalapa. Y después ya Jalapa ocupando el honroso, pues nada, honroso 6º lugar. O sea, entre las ciudades más caras del país por consumo de agua, por metro cúbico, me decía. Y esto de acuerdo a datos oficiales. Claro, tarifas oficiales. Sin embargo, a tarifas oficiales publicadas en la página de Conagua. Sí. Hoy en la mañana presentábamos varios casos y un caso específico, el domicilio particular, mi domicilio particular. Yo tengo un recibo ahí de Comisión Municipal del Agua de julio del año pasado. Sí. En un consumo de 30 metros cúbicos yo pagué por 30 metros cúbicos 880 pesos. Esto da algo así como 28 pesos. Es más caro todavía que el promedio. Que el promedio, y que el agua más cara del país, que la tiene hoy Morelia, que es más caro. ¿De cuánto pagamos por el agua en Jalapa? Ya decíamos, estamos en el 6º lugar nacional según tarifas oficiales, pero en realidad, sacando cuentas, es la ciudad más cara por el servicio de agua. Sí, fíjate, este estudio no lo hizo Salvemos el Agua, nosotros lo interpretamos, todo está publicado de manera oficial en la página de Conagua. Claro. Pero un caso específico, y pues, es el domicilio particular, y le decía, porque este no es un tema en contra del ayuntamiento, esto hay que revisarlo. Claro. Hay que reconocer lo que hoy está haciendo el ayuntamiento, pero para que tengan idea, en mayo del año pasado, en el 2017, y se lo decía yo al anterior presidente Américo Zúñiga, yo no sé si pues tuve la suerte de que me llegara a mí mi recibo de 30 metros cúbicos, ahí lo tengo. Mayo del 2017, el total mensual yo pagué 880 pesos. Ahí me dio un costo por metro cúbico de 29.30 por metro cúbico. En la práctica,
yo lo puedo asegurar, es el primer lugar nacional en precio de agua más caro. Claro. Según Conagua, la ciudad más cara hoy es Morelia, está pagando a 23.38 el metro cúbico. 27.38, perdón. La tarifa oficial, digamos. La tarifa oficial. Y es decir, y a ti el costo promedio te salió en 29.30. Yo pagué 29.30, ese es un caso... Es mucho más caro. Se tiene que revisar. Mucho más caro. Entonces yo creo que el ayuntamiento está haciendo varias acciones positivas, ¿sabes? Creo que en SEMAS había muchas cosas mal y hoy las están enderezando. El barco está, yo creo que agarrando camino. Quitaron ahí a un sinnúmero de aviadores, gente que estaba cobrando y que al final impactaba en el precio. La ineficiencia del sistema impacta en el costo del agua de cada uno de nosotros. Claro. Anunció el presidente algo muy importante, el doctor Hipólito, y hay que reconocerlo. Él anunció un descuento de un 30% en la tarifa popular, que esto es muy bueno. Para las familias más pobres, digamos. Para las familias más pobres. Se les va a cobrar menos por el agua. Se les va a cobrar 30% menos, es muy bueno. Pero me llama la atención un dato, las familias más pobres implican el 6.97% del total de la población. Cuando ahí mismo se anunció que el 50% de la población de Jalapa es gente pobre. Claro. Entonces no se están beneficiando a todos. No está impactando realmente. Y si ese fuera el caso, ¿por qué los demás vamos a pagar el costo de la ineficiencia? Vamos a comentar algo más importantísimo. El agua sigue subiendo. O sea, desde diciembre del año pasado, 2017, a enero del 2018, hay un aumento de 1.42%. Es decir, pagamos más por el agua, por el servicio del agua. O sea, un servicio mínimo en tarifa residencial estaba sobre 209 pesos y al siguiente mes 211 y al siguiente 212. Claro, y como es así, tú no lo notas, digamos, mes con mes, a menos que vayas haciendo el seguimiento. 200, ¿no? Claro, y yo tengo algo. Pero si increíble. Lo acumulas al año. Si lo acumulas al año es un mundo. Estamos hablando de un 17% anual acumulable. Si fuera nada más así, pero si tú le vas sumando mes con mes, ese 1.42, pues te va a dar mucho más. Pero claro, a ver, por ejemplo, si en general cada mes a todos los usuarios del servicio de agua en Jalapa le suben un peso, y estamos hablando de que hay 154,000 tomas, es decir, cada mes le entran 154,000 pesos nuevos, digámoslo así, frescos, cada mes, a las arcas de el primer mes, vamos a decir, en enero. Y en febrero le va a entrar otros 154,000. Ya son 300. Ya son 300. Y en marzo son otros 450,000 que se van sumando a cada uno de los meses. Claro. ¿Y a dónde se va ese dinero? ya casi ahí nos vamos, pero ahí está el quid. Oye, esto es muy interesante, pero se nos agota el tiempo. Ya yo te invito para que podamos seguir platicando de estos temas del cuidado del agua. Porque nos falta, por ejemplo, el tema de la privatización. Hoy en Misantla hubo protestas de grupos ecologistas, de ejidatarios de Misantla en la visita del presidente, denunciando que hay pretensiones de privatización del agua. Y ese es un tema muy complejo que entiendo ustedes le han seguido la pista, porque hay la pretensión de legislar ahí, ¿no? Muy rápidamente. Sí, eso es un tema realmente preocupante, porque ahí lo que se pretende es dar concesiones de agua a la iniciativa privada, pero a perpetuidad, y eso es grave. Claro, o sea sin un margen, sin un tiempo perentorio. Una concesión indefinida. O sea, entonces, las refresqueras, por ejemplo, o los empresarios que compren tierras donde haya agua, que hoy las aguas son bienes, o bienes nacionales, son propiedad de la nación. Y una concesión en muchos casos está vedada y en muchos casos pues está muy restringida por la propia autoridad. Pero si eso se concesiona, pues entonces estaríamos pues privatizando el agua, y estaríamos condenando a las siguientes generaciones a seguir pagando agua todavía pues más cara, mucho más cara, embotellada y más cara de lo que vale actualmente. Es un tema que han puesto en la mesa distintos grupos ambientalistas, gente preocupada por el tema del agua, y que pues vale la pena, porque es una reforma que finalmente coronaría las reformas del presidente Enrique Peña Nieto, y que al final del día pues esta puede ser muy nociva para la población en general. Por eso fueron estas manifestaciones el día de hoy en Misantla. Alejandro de la Madrid, te agradezco mucho que hayas venido esta tarde aquí a La Tercera de En Contacto. No, pues te agradezco a ti, y mil gracias a todos, y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Vamos a la pausa, volvemos con más.